se han logrado conectar, pues se van conectando en el camino. No puedo esperar más porque si no nos vamos atrasando. Les había anunciado la semana pasada que, perdón, bueno, la semana pasada fue de una sesión informativa y esta semana vamos a iniciar ya de lleno para poder abarcar la mayoría de contenidos que tenemos en el curso. Entonces, voy a iniciar dándoles algunas generalidades del derecho notarial. Les decía yo la semana pasada que pues ignoro cómo estamos en cuanto a los cursos de notariado. Creo que tenemos que comenzar desde un poquito antes a lo que y es la parte ya puramente práctica, porque sí necesito que vayamos trabajando algunos conceptos que a mí me parecen fundamentales que hay que conocer previamente a iniciar. Entonces voy a subir una presentación. Muy bien. Entonces vamos a hablar de algunas cuestiones referentes al derecho notarial, algunas categorías y definiciones que me parecen importantes que ustedes vayan conociendo y que les van a servir para no solamente para este curso, sino también para los notariados que tienen que llevar en la carrera y por supuesto cuando les toque examinarse, sustentar el examen privado, ¿verdad? Hay cuestiones que se van aprendiendo desde aquí. Si se aprenden bien, pues ya se va a tener menos dificultad cuando llegue ese momento. Entonces, iniciemos con dar una definición de derecho notarial. Ustedes pueden consultar algún tipo de bibliografía, van a encontrar algunas definiciones, pero para efectos del curso a mí eh, mu- eh, me parece esta definición. Entonces vamos a definir el derecho notarial. Les voy a leer completamente la diapositiva y posteriormente vamos a hacer el análisis de cada uno de los elementos de la definición. Entonces dice la diapositiva que del derecho notarial es el conjunto de doctrinas, normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. De esa manera podemos entonces definir el derecho notarial, indicando que va a ser un conjunto de doctrinas y de normas jurídicas, ¿verdad? Como cualquier otra rama del derecho, nosotros estamos acostumbrados a definirlo como un conjunto de normas, ¿verdad? Como un conjunto de doctrinas. En este caso, la definición dice que es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan ese conjunto de doctrinas y normas jurídicas. Son tres cuestiones bien puntuales las que menciona la definición, que regula ese conjunto de doctrinas y normas jurídicas. En primer lugar, la organización del notariado, es decir, cómo se organiza el notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, esas son los tres ámbitos que regula el derecho notarial, ¿verdad? Es decir, la organización del notariado, cómo se organiza, la función notarial, es decir, la función que desempeña el notario, y la teoría formal del instrumento público. Más en este curso, como es una clínica, de repente nos vamos a dedicar más al estudio de la teoría formal del instrumento público y porque al final el objeto de la clínica es que ustedes aprendan a redactar los instrumentos públicos en los cuales, algunos, por supuesto, vamos a ver en los cuales tiene intervención el notario. Entonces, de esa manera podemos definir el derecho notarial. Ahora veamos la definición de notario. La diapositiva dice de la siguiente manera. También ustedes pueden consultar algún otro tipo de bibliografía. A mí me parece muy exacta esta definición, aunque hay una parte que a mí me parece que no es tan exacta. O sea, al final es importante que cuando se dan definiciones, pues uno analizarlas y ver en qué está uno o no de acuerdo en lo que se refiere al autor, ¿verdad? Entonces dice que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública
consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Esta definición nos indica cada una de las funciones que realiza el notario. O sea, al dar la definición, lo que está haciendo es también enumerar cada una de las funciones que realiza el notario, pero la definición inicia indicando que es el profesional del derecho, ¿verdad? Eso es importante porque para ser notario se debe de graduar uno en primer lugar como tal, ser un profesional del derecho encargado de una función pública, lo que significa entonces que la función que desempeña el notario es una función pública, no es una función privada, es una función pública. ¿Y en qué consiste esa función pública? Entonces aquí vienen las diferentes actividades en las que participa el notario en virtud de esa función. Consistente, dice, en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias de su contenido. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el notario en la función que desempeña? Es decir, cuando es requerido por las partes o sea, en su función notarial, lo primero que va a hacer es recibir la información. Lo primero que hace el notario en presencia de las personas que le están requiriendo sus servicios, va a ser recibir toda aquella información. Es el momento en que las partes o las personas que le están requiriendo le comienzan a a contar qué es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, recibir la información. Luego, lo que hace el notario es interpretar toda esa información que le están dando las partes, ¿verdad? Para luego darle forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Aquí precisamente está lo que, digamos que el notario pone en práctica sus conocimientos, o sea, le da forma legal a esa información que ha recibido, que ha interpretado, y luego entonces le da forma legal a la voluntad a través de la redacción de los instrumentos adecuados a ese fin, ¿verdad? Es decir, luego de haber recibido e interpretado, entonces le va a dar forma legal y la va a plasmar en un instrumento público adecuado. Es decir, las partes no le van generalmente no le van a llegar a decir a usted, mire, necesito este instrumento, aunque sí podría ser, ¿verdad? Que llegue y le diga, miren, nosotros lo que necesitamos es que nos haga un contrato de mutuo, ¿verdad? O lo que quiero hacer yo, o bien les van a decir, miren, lo que quiero yo hacer es un instrumento porque yo le voy a dar un préstamo a la otra persona y bueno, entonces usted está recibiendo la información, está interpretando y al final lo que le va a hacer es una escritura pública en donde va a constar las condiciones del mutuo que están realizando o una compraventa o una donación entre vivos. Entonces, recibe la información, interpreta, da forma legal, realiza los instrumentos públicos y al final dice los instrumentos públicos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad. O sea, la función la función notarial o la función del notario no se limita únicamente a la redacción de los instrumentos adecuados, sino que él les va a conferir autenticidad, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que no lo puede dar otro funcionario, o sea, lo va a dar el notario en el momento en que está plasmando su firma, en el momento en que él está diciendo doy fe y plasma la firma, con su firma, él lo que está haciendo es darle autenticidad a ese documento que está realizando en virtud de la información que recibió, que interpretó, ¿verdad? Entonces, y luego esta otra parte dice conservar los originales de estos. Esta es la parte que a mí no mucho me cuadra en relación a las funciones del notario, porque no todos los instrumentos que él redacta, él los conserva. Hay algunos instrumentos
públicos que sí los conserva, como todos los instrumentos que van dentro del protocolo. Por ejemplo, las escrituras públicas, esas sí las conserva porque él es el depositario del protocolo, ¿verdad? Nunca vayan a cometer el error ustedes de entregarle al cliente la hoja de protocolo, ¿verdad? Usted lo que le va a entregar es el testimonio para el cliente, ¿verdad? Entonces, por eso dice la definición, conservar los originales, aunque hay algunos documentos que no los conserva porque de nada le sirve al usuario que que le redacten un acta notarial por decirle algo y que el notario se quede con el original cuando lo que le están pidiendo es el original a a la institución o en donde tenga que llegar el documento. Yo ponía el ejemplo en la clase anterior, con el grupo anterior, de un acta de sobrevivencia, ¿verdad? El notario está dando fe de que la persona que requiere sus servicios profesionales está viva porque la tiene en su presencia, pero el acta notarial él la necesita para entregarla a digamos, a la institución, a finanzas o al IX, ¿verdad? Porque ahí es donde necesitan tener el acta y que él continúe percibiendo su pensión eh, o su jubilación, ¿verdad? En virtud de que continúa vivo, ¿verdad? Por decirlo de esa forma. Entonces, esa acta sí se le está entregando al usuario. Por eso es de que a mí no mucho me cuadra esta parte de la definición. Está correcta, pero sí tiene, digamos que habría que hacer alguna excepción. Entonces dice, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Ustedes se dan cuenta entonces esta definición, aparte de estar definiendo qué es el notario, está indicando cuáles son sus funciones, ¿verdad? Y esas son todas, ahí están enmarcadas las funciones que realiza el notario, no van más allá. Yo les decía la semana pasada que no es lo mismo ser abogado que ser notario. Las funciones notariales las funciones del notario son específicamente estas, ¿verdad? El notario no va a tribunales a litigar, esa es función del abogado. El notario realiza estas funciones, recibe, interpreta, da forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin, les confiere autenticidad, conserva los originales y extiende copias. Esa es la función que realiza. Esa función es la que van a realizar ustedes cuando sean notarios y pongan su oficina notarial, ¿verdad? Se van a limitar a estas funciones eh, de las que se indican entonces en esta definición. Luego tenemos, antes de pasar al tema de la función de la fe pública, sí necesito indicarles que pues tengan a su mano siempre en la clase el código de notariado, ¿verdad? En cuanto a la definición de notario, el código de notariado no nos da una definición. Si tienen el código, que de hecho se les mandó en el transcurso de la semana las leyes que tenemos que tener a la vista es mejor que las tengamos físicas, es recomendable, porque de esa manera ustedes pueden hacerle algunas anotaciones que se vayan diciendo en clase, se pueden subrayar, ¿verdad? Cosa que no se puede hacer en forma digital. Entonces, les decía yo que el código de notariado no da una definición de lo que es notario. En el artículo 1 simplemente dice el notario tiene fe pública, no define, no dice es el profesional del derecho que ejerce una función pública como lo decíamos en la definición que dimos, sino que se limita a decir que el notario tiene fe pública, ¿verdad? Para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Eso es lo que dice la ley, eh, indicando nada más que lo que tiene el notario es fe pública. ¿Y qué hace con esa fe pública? ¿Para qué le sirve esa fe pública al notario? Para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Aquí lo importante también es indicar que el notario no actúa de oficio, ¿verdad? Él no va a meterse en lo que no le están llamando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo va a hacer a requerimiento de parte, ¿verdad? La función notarial siempre es a requerimiento o por disposición de la ley, ¿verdad? Hay algunas cuestiones en las cuales la misma ley indica que debe de intervenir un notario, ¿verdad?
Entonces, por eso el código de notariado no define no define el concepto de notario, pero sí hace referencia a que tiene algo que únicamente, bueno, algunos profesionales también la tienen, pero en este caso el notario tiene la fe pública. ¿Para qué le sirve esa fe pública al notario? Para hacer constar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de pago. Entonces, ahora hablemos precisamente de la fe pública, ¿verdad? Derivado de lo que nos indica el código notariado, se nos hace necesario también indicar qué es esa fe pública. La definición de la diapositiva dice de la siguiente forma, que la fe pública es la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos, facultándolos para darla a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos. Esta definición de fe pública no es la fe pública notarial, sino que es la fe pública en general. Por eso dice, es la presunción legal de veracidad. Es decir, que los actos en los que el notario da fe se presumen veraces, se presumen ciertos, ¿verdad? Porque es uno de los profesionales que ostenta que el Estado le ha dado la autoridad para tenerla, ¿verdad? Por eso dice, es la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios, ¿verdad? Ciertos funcionarios, porque hay otros que también tienen fe pública. En este caso, el notario la tiene, porque así esa es precisamente la investidura que le da la universidad al graduarse de notarios, ¿verdad? Para poder para dar esa fe. Entonces, a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos, dice, facultándoles para darla a los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos. Yo iría más allá de esta definición cuando se habla de notarios, no solamente hechos y convenciones, sino también, como lo dice el Código de Notariado, actos y contratos en que intervenga, ya sea por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces, esta definición es general, no solamente la fe, porque hay una fe pública que es notarial, no solamente él tiene fe pública, la tienen algunos otros funcionarios, ¿verdad? Pero en el caso del notario, en el caso de esta definición en general, dice que es la presunción legal de veracidad, lo que significa que el que la tiene y la da, y da esa fe pública, se presume que son ciertos los hechos que él está haciendo constar como porque se han sucedido en su presencia o porque se han llevándose a cabo en su presencia. Si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo para poder yo resolverles las dudas que puedan ir surgiendo. Bueno, entonces, luego Licenciado, de haber, perdone eh, una duda. sí, por Ahí, supuesto, conforme a esa ¿quién definición, habla? a Permita, solo me dice su Hendris nombre, por favor. Vargas, Ah, bueno, Hendris Vargas, Hendris. Ujú. ajá, cuando dice que reconoce como pros, a qué se refiere eso, licenciado? Perdone la molestia. Va, regresamos a la definición para que veamos. Gracias, mi amor. Usted sabe que, dice, es la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos, ¿verdad? ¿Qué es la probidad? ¿Verdad? No nos estamos saliendo del concepto de probidad. Es necesario que el funcionario que ostenta de esa fe pública sea un funcionario probo, sea un funcionario honesto, porque la fe pública debe ir aparejada de la honestidad, de la probidad de la persona, ¿verdad? Porque si usted hace mal uso de esta fe pública, ¿verdad? Si usted no es probo, puede hacer constar cosas que no le están constando, ¿verdad? Entonces usted está incurriendo en un tipo de falsedad. Por eso es de que hay que tener cuidado y me parece muy buena su intervención por el hecho de que el notario, aparte de tener esa investidura, debe de ejercer esa función y dar fe a través de la fe pública que ostenta, pero amarrado a la honestidad, a la probidad, ¿verdad? Porque usted puede, como notario, incluso puede dar fe de que se está realizando un contrato cuando no lo es, ¿verdad? Puede dar fe de un contrato eh,
con una persona que usted sabe que no es la que se está presentando, ¿verdad? Y usted está dando fe que la tiene en su presencia, ¿verdad? Entonces usted puede dar fe, si hablamos, por ejemplo, del ejemplo que les estaba dando, del acta de supervivencia, ¿verdad? Usted está dando fe porque está viendo a esa persona de que está viva. Pero si la persona ni siquiera la tiene, no la tiene enfrente y usted está dando fe de eso, entonces usted está incurriendo en falsedad. Usted está atentando en contra de su propia probidad, ¿verdad? De su propia honestidad. Por eso es la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso le contesto a su pregunta, ¿verdad? Y si no me dicen que no quedó claro, ¿verdad? No, ahí está excelente la Vaya, aclaración, licenciado. Le agradezco un muy montón. bien, muy bien. Entonces, ahora hablemos del instrumento público. Ya en las definiciones anteriores, pues ya se hizo referencia a el instrumento público, ¿verdad? Aquí lo que en esta clínica de notariado, lo que vamos a hacer es aprender a redactar instrumentos públicos en los cuales tiene intervención el notario, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es necesario que comencemos por ahí, que comencemos por entender y determinar qué es un instrumento público. Entonces, la definición dice de la siguiente manera: es el documento notarial autorizado a instancia de parte en que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Entonces, como siempre, analicemos, vayámonos por partes. Dice, es el documento notarial, bueno, dejemos hasta ahí, es el documento, dejémoslo hasta ahí. Como quien dice, lo general es el documento, lo específico es el instrumento. Hay muchos documentos, ¿verdad? Hay muchos documentos, pero el instrumento público es el documento notarial, ¿verdad? Es el documento notarial. El instrumento público entonces hace diferente a los otros documentos, que es un documento notarial autorizado a instancia de parte, ¿verdad? El notario, como les decía, no puede estar no quiero mencionar esa palabra, de chute en lo que no le llaman, ¿verdad? Debe de ser a instancia de parte. Y yo le agregaría esta definición, tal y como ya lo vimos en el artículo 1 del Código de Notariado, o por disposición de la ley, ¿verdad? En que consta un hecho jurídico o una relación de derecho, ¿verdad? En ese instrumento público, entonces, en ese documento notarial autorizado a instancia de parte, ¿qué es lo que consta? Un hecho jurídico o una relación de derecho, ¿verdad? Alguna circunstancia que le conste al notario, es un hecho jurídico o una relación de derecho. Ahí estaríamos hablando de los contratos, ¿verdad? O la relación de derecho que existe entre dos o más personas. Hay otra definición que la tengo en la diapositiva siguiente, que dice, estamos hablando siempre del instrumento público, y vuelve a repetir en esta definición que es un documento. Lo general es el documento. Hay muchos documentos, les decía yo, pero en el caso del instrumento público es un documento, pero autorizado por el notario. Entonces dice, documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, ¿verdad? Esa sería una de las funciones que desempeña el instrumento público, o sea, probar hechos, luego solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos, ¿verdad? Eh, entonces, otra de las cuestiones del documento, del instrumento público, entonces va a ser solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos, es decir, hacer solemne ese negocio o ese hecho en el que se está dando fe. Solemnizar o dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos también. Al final, al redactar un instrumento público, lo que se está haciendo es asegurar la eficacia de los efectos jurídicos, lo que significa que si usted va a redactar una escritura pública, por ejemplo, hablemos de donación entre vivos, o hablemos de un mutuo, de un préstamo, ¿verdad?
¿Qué es lo que va a producir al final ese documento? Lo que va a producir al final es asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos, porque va a llevar un plazo, va a llevar una forma de pago, va a llegar un lugar, o sea, las partes están entendidas a través del instrumento que se está redactando, eh, están de alguna manera asegurando la eficacia de ese instrumento para el futuro, ¿verdad? Si hay incumplimiento del plazo, ¿verdad? Usted tenía que pagar el préstamo en un año y no lo hizo. Entonces aquí lo que está haciendo es asegurar la eficacia de los efectos jurídicos, ¿verdad? ¿Qué sucede luego del incumplimiento de una de las cláusulas, ¿verdad? Entonces, esta definición está bastante completa eh, y vamos a volverla a leer. Dice documento autorizado por notario, ¿verdad? Producido para probar hechos, una de las cuestiones, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y al final asegurar la eficacia de los efectos jurídicos. Muy bien. Ahora hablemos de las clases de instrumentos públicos. Es sencilla la clasificación que vamos a dar. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando ya de protocolo, pero luego de ver la clasificación vamos a ver qué es protocolo para que vaya entendiéndose también la clasificación. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los instrumentos públicos? ¿Cómo vamos a clasificar esos documentos autorizados por el notario con el objeto de dar fe a los hechos y negocios jurídicos en los que interviene? Los vamos a clasificar en, en instrumentos públicos dentro del protocolo y fuera del protocolo. Entonces veamos cuáles van dentro del protocolo. Dentro del protocolo van los siguientes. Están las escrituras públicas, las actas de protocolación o protocolización. En Guatemala se utiliza indistintamente. Y las razones de legalización de firmas. Esos tres instrumentos eh, por, por definición en el código de notariado van dentro del protocolo. Aquí falta uno. Ya vamos a ver la definición de protocolo. Vamos a ver que hay, aparte de estos, hay algún documento que ni es escritura pública, ni es acta de protocolación, ni es razón de legalización de firma, pero que también va dentro del protocolo. Ya lo vamos a ver cuando veamos la definición. Y los instrumentos públicos que van fuera del protocolo los vamos a clasificar como actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de documentos. Entonces son dos grandes grupos en los que vamos a clasificar los instrumentos públicos, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Los que van dentro del protocolo están las escrituras matrices, las actas de protocolización o protocolación y las razones de legalización de firmas. Y las que van fuera del protocolo son las que tenemos aquí enumeradas en esta diapositiva, las actas notariales, actas de legalización de firma y actas de legalización de documentos. Cada una de esas las vamos a ver por separado. Aquí solamente está la clasificación. Ahora, como ya estamos hablando de protocolo notarial, entonces es necesario que definamos qué es el protocolo, ¿verdad? Yo creo que ya hay algunos que tal vez ya recibieron el notariado el 4, ¿verdad? Que ya trabajaron estos temas, pero si todavía no han llegado al 4, pues yo creo que es necesario que pongamos un poquito de atención a estos conceptos, porque por eso estoy comenzando desde ahí. Entonces, ¿qué es el protocolo? Dice la diapositiva que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Si ustedes ven esta misma definición, la tenemos en el artículo 8 del Código de Notariado. Es una definición bien descriptiva, porque lo que hace es indicar cuáles son los instrumentos protocolares, ¿verdad? La misma clasificación que ya vimos aparece aquí.
con la diferencia que ya le agrega que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con el código de con la ley, no es con el código notarial, sino de conformidad con la ley. Entonces, ¿por qué el protocolo es una colección ordenada? Es una colección porque al final de cada año usted va a tener todos los instrumentos públicos que hizo durante el año y los va a tener que empastar y le va a tener que hacer su índice. Entonces viene siendo una colección ordenada. ¿Por qué ordenada? Ya vamos a ver que el protocolo lleva un riguroso orden, ¿verdad? Usted si va a ser notario tiene que ser una persona muy ordenada, muy ordenada. Para los desordenados yo creo que no les va el notariado porque van a hacer un relajo ese protocolo. El protocolo lleva orden eh, de número, porque toda escritura pública lleva un número, todo instrumento público que va dentro del protocolo lleva un número de orden, ¿verdad? Las hojas llevan un número de folio y el protocolo va por orden de fechas. Usted no va a poder hacer una escritura que la redactó ayer eh, después de una que va a redactar hoy. No tiene que llevar el orden. Por eso dice, el protocolo es la colección ordenada. ¿De qué? De escrituras matrices, de actas de protocolación, de razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Si ustedes se dan cuenta, las tres primeras ya las vimos como instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Pero resulta que hay documentos que el notario registra de conformidad con la ley y se ha hecho el análisis de qué instrumentos podrían ser esos. Y yo les tengo un ejemplo, no sé de si hay otro instrumento que pueda eh, incluirse dentro del protocolo que no sea escritura pública, que no sea acta de protocolación, ni sea razón de legalización de firma. Hay un instrumento que es el acta que se transcribe del testamento común cerrado, ¿verdad? El testamento común cerrado lleva un acta que se redacta en el sobre en donde está usted poniendo el testamento de una persona, ¿verdad? Entonces, esa acta que usted está redactando en el sobre establece la ley que debe de transcribirse al protocolo, es decir, a una hoja de papel de protocolo con su número de orden y todas las cuestiones que ya vamos a ver, se transcribe directamente al protocolo. Y entonces ese instrumento no es ni escritura pública, porque no reúne los requisitos de una escritura pública, ni es acta de protocolación, no estamos protocolando ahí no estamos protocolizando, sino que lo que estamos haciendo es transcribiendo el acta y ni es razón de legalización de firma, ¿verdad? Entonces ese es otro instrumento, es que les sirva para su acervo jurídico, ¿verdad? Y a la hora que les pregunten en el privado, por ejemplo, y les diga, bueno, dígame cuál otro instrumento va dentro del protocolo que no es acta, que no es escritura pública, ni acta de protocolación, ni razón de legalización de firma, ustedes van a poder responder con toda certeza, ¿verdad? Que puede ser el acta de testamento común cerrado, ¿verdad? Que se transcribe dentro del protocolo. Muy bien, entonces esta es la definición que podemos dar de protocolo, ¿verdad? Y que me parece que está bastante exacta y que es la misma que está dentro de el Código de Notariado en el artículo 8. Muy bien, entonces no sé cómo estamos, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Estamos abiertos a las preguntas en este momento. Fíjense que hasta aquí quedé con el otro grupo, entonces ya solo resolveríamos dudas y nos quedaríamos aquí para la próxima semana. Buenos Entonces, días, licenciado. Le habla sí. Alexander Godínez. Va, muy bien, Alexander, dígame. Lo último que usted habló fue acerca del acta del testamento cerrado. No sé si escuché mal o bien. Perdón. Sí, así es, así es.
¿cuál es la duda que tiene exactamente? Porque igual en Ese, el otro grupo también. que ese es el otro tipo de documento que entra dentro del protocolo, ¿verdad? Ajá, que va dentro del protocolo, así es. Pero esa no es duda, porque yo veo que lo entendió muy bien. Ah, sí, es que Creo, sí lo apunté, creo que pero tiene, creo tenía que tiene dudas algo respecto más, o al... sea, sí, fíjese que el otro grupo, yo lo que siento es que tienen un poco de duda eh, entre lo que es un testamento común abierto y un común cerrado, ¿verdad? Porque, digamos, el testamento común abierto, usted lo hace en una escritura pública y no estamos hablando de ese, ¿verdad? Ese sí es una escritura pública, ¿verdad? El testamento común abierto se redacta en una escritura pública y ese es un documento sin duda dentro del protocolo. Pero resulta que el testamento común cerrado, usted puede ser o sea, alguien puede solicitar sus servicios profesionales para que digamos, para que se haga un testamento común cerrado. Entonces, el testamento común cerrado va en papel simple, ¿verdad? No va en papel de protocolo, va en papel simple e incluso de su puño y letra el testador puede hacer su testamento y el notario también puede ser que no conozca su contenido. Pero lo que hace el notario es colocarlo en un sobre cerrado, es decir, en una plica. Es necesario también indicar que plica y sobre cerrado es lo mismo. Usted no puede decir una plica cerrada porque está redundando en lo mismo, ¿verdad? Entonces, o dice sobre cerrado o plica. ¿Verdad? Entonces, al cerrar ese sobre, entonces, al poner el testamento dentro del sobre, ese se cierra, ¿verdad? Y en el sobre usted redacta un acta, ¿verdad? Según lo establece el Código Civil, y esa acta se transcribe al protocolo, ¿verdad? Y entonces para mí viene siendo otro documento que va dentro del protocolo, que ni es escritura pública, ni es acta de protocolación, ni es razón de legalización de firma, ¿verdad? Entonces con eso creo que ya, si tenía esa ¿Ya duda, terminó la ya clase? expliqué, ¿verdad? Sí, Muy bien, no sé gracias. si tenemos alguna otra Sí, pregunta. usted se pela Rosita Rojas. lo mejor, man. Licenciado, buen día. Sí, me saluda Le Concepción. saluda Concepción. Muy bien, dígame. Este tema es referente a lo que dijo la semana pasada, referente a la Ajá, dígame. evaluación. Usted la semana pasada nos comentaba que quizás hoy ya iba a poder decir cómo iba a estar desglosado en la zona, ¿verdad? Entonces, si usted ya tuviera la Ajá. información, le No, agradecería. fíjese que digamos, la ponderación de cada uno, mejor no se los voy a decir, solamente les voy incluso tampoco les puedo decir con certeza cuántas evaluaciones parciales van a haber, que el bufete nos cambia. Entonces, mejor vayan de lo que sí les voy a hablar y que les voy a mandar la guía, es para que inicien ya el protocolo, ¿verdad? Para que comiencen a hacer sus instrumentos y vayan trabajándolos y vayan estudiando, vayan recibiendo sus clases, tomando sus notas, vayan preparándose. No tenemos fechas todavía para evaluaciones ni ponderación, ¿verdad? Entonces, prefiero no darles esas indicaciones todavía hasta no recibir algo oficial de parte del bufete, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Disculpe una consulta. Usted Sí, va con ¿quién está hablando? Patricia. Patricia, Muy bien. usted va a compartir las diapositivas. Fíjese que la semana pasada les decía que no voy a compartir las diapositivas, sino que lo que hago es prepararles un documento de Word y ese es el que les voy a mandar, ¿verdad? Pero no les voy a mandar a cada semana, sino cuando ya hayamos avanzado, entonces yo les mando determinados temas. Así vamos a ir, así les voy a ir enviando, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, licenciado. No sé si hay otra pregunta con respecto a los temas que estamos hablando. Me interesa mucho que va quedando claro desde ya, ¿verdad? Y necesito saber si las preguntas me orientan a mí y que realmente están en clase, ¿verdad? Porque de repente más de alguien se me está pasando de listo y solo se conecta, pero en realidad no está presente en la clase, ¿verdad? Y como en este sistema, Licenciado, pues disculpe. tenemos esa dificultad, ¿verdad? Sí. Buenos días, le Eh, saluda Donald Cabrera. Yo tengo una duda más que todo con la definición de protocolación.
Tal vez Ajá. puede ampliar ahí algo o Bueno, sí, fíjese que y como también todavía, si es lo mismo que protocolización. bueno, sí, mire, pues, como ahorita solo vimos la clasificación, la otra semana vamos a estar viendo qué es cada una de estas cosas. Sí, sé decirle de que si nos vamos a la definición, sí es diferente protocolación de protocolización, pero aquí en Guatemala se utiliza de las dos formas. Entonces, lo que es la protocolación, así a grandes rasgos, y antes de que hablemos del tema, va a ser aquel documento que se redacta en donde estamos insertando otro tipo de documento que la ley nos ha indicado que debe de ir dentro del protocolo. Por ejemplo, un acta de matrimonio, ¿verdad? Tampoco nunca vaya a entregar usted el acta de matrimonio a los usuarios. La ley establece que tiene que protocolizarla, ¿verdad? Lo que significa que esa acta que usted está redactando, tampoco vaya a redactar no vaya a celebrar el matrimonio en papel de protocolo, porque el acta de matrimonio es acta notarial, por lo tanto va en papel simple, ¿verdad? Con sus timbres correspondientes, ¿verdad? Pero la ley obliga que esa acta de matrimonio sea protocolizada, es decir, la va a meter dentro del protocolo, la va a poner dentro del protocolo y va a ocupar un folio y dentro del protocolo, pero digamos que el documento en donde está usted haciendo constar de que ese documento lo está poniendo en el protocolo, se llama acta de protocolización, en donde está indicando usted que está protocolizando el acta de matrimonio de los señores tales y tales y que pasa a ocupar el folio tal de su protocolo a su cargo, ¿verdad? Ese es un acta de protocolización. Es donde está dando como que fe de que está metiendo, pues, o sea, por decirlo de alguna manera, aunque no es la palabra correcta, ¿verdad? Donde está metiendo usted dentro del protocolo un instrumento que no es, que lo redactó fuera del protocolo, pero que lo está insertando. La palabra es esa, insertándola dentro del registro notarial a su cargo, ¿verdad? Pero Muchísimas igual eso gracias. lo voy a explicar la otra semana más despacio, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Licenciado, buenos Solo veo días. que Le habla ahí está Fernando. hablando Fernando. Diga, Sí, Fernando. disculpe. Fíjese que es la primera vez que me conecto y no estaba en ningún grupo de WhatsApp. Quería saber si la papelería esa de certificación de cursos y todo eso, quería que me diera un correo que el catedrático nos iba a brindar. ¿A usted ya la dio? ¿Todavía no? ¿Indicará Fíjese cuándo? que ese tema sí Gracias. necesito que lo hablen con el auxiliar. En el caso de ustedes es Darwin, ¿verdad? Sí, Eh, buenos días compañeros. En su momento se le va a estar dando dicha información y por el momento pues todo sigue normal. Hasta en su momento se le dará dicha información. gracias, Darwin. Buen día. Igual, licenciado. No sé si usted Licenciado, otra pregunta, disculpe. Tengo habla. una duda. ¿Usted hará algún tipo de machote después que nos proporcione como los temas para el protocolo? Sé que no Un nos debemos de machito. guiar al 100% de un machote, pero como en mi caso al menos, yo estoy empezando el séptimo semestre, ¿verdad? Entonces es mi primer Ajá. notarial. Entonces me surgió esa duda para poderme No, apoyar, fíjese que ¿verdad? yo no, no les voy a dar machote, sino machito. No, lo que los vamos a hacer es trabajar algunas escrituras en clase, ¿verdad? Y de esas ustedes van a ir realizando las demás, porque es que no varían. O sea, todas las formalidades esenciales las vamos a hacer una escritura completa. Entonces, yo en las otras escrituras solamente voy a ir hablando de algunas, o vamos a ir redactando algunas cláusulas específicas, ¿verdad? Porque no las cláusulas que lleva una compra-venta no son las mismas las que lleva una donación entre vivos, ¿verdad? Pero digamos que cuando veamos la estructura, la parte introductoria es lo mismo, ¿verdad? Entonces, solo lo que va cambiando es cómo vamos a denominar a cada uno de los, por ejemplo, en una compra-venta, comprador y vendedor, donante y donatario, arrendante y arrendatario. Son las cosas que van a ir variando. No quiero que nos acostumbremos mucho a machotear, y les decía la semana pasada, sino que vayamos sacándolo de nuestra propia cabeza, porque para eso estamos estudiando, ¿verdad? O sea, si no, cualquiera puede ser notario. Usted incluso puede decirle a su secretaria, mire, hágame un instrumento público, ahí está dentro de,
de los documentos que ya tenemos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que usted vaya agarrando también un estilo, ¿verdad? Es como que usted fuera artista y quisiera copiar el estilo de Shakira, ¿verdad? No, usted tiene que tener su propia redacción, ¿verdad? Tiene que tener su propia manera de hacer las cosas. Y por supuesto saber de dónde está saliendo cada cosa, porque fácil es ponerlo sin saber de dónde, por qué estoy poniendo eso, ¿verdad? ¿Por qué estoy escribiendo determinada cosa en el instrumento público? Es necesario que sepamos de dónde viene, ¿verdad? Porque vamos a poner bajo juramento en determinadas escrituras, ¿verdad? ¿Por qué la donación debe ser estimada, ¿verdad? Porque a pesar de donación sí se tiene que estimar el precio. Todo eso, si bien es cierto, usted puede copiarlo, pues, pero yo lo que recomiendo es que cada quien vaya agarrando un estilo, ¿verdad? Un estilo que yo lo que les voy a dar son las herramientas, ¿verdad? Ya todo lo demás y las metidas de patas, por decirlo de alguna manera, ya corre a riesgo de ustedes, ¿verdad? Pero que no se diga que no se les dijo en clase, ¿verdad? O que en clase no se abordó determinados temas, ¿verdad? Entonces, no, machotes no vamos a dar, ¿verdad? Mejor vaya haciendo su propia juego de escrituras y después, si usted quiere, ya las puede copiar cuando en el ejercicio profesional, pero por lo menos ya son suyos, ¿verdad? Los errores que pueda comentar son suyos, no voy a copiar hasta los errores de otro, ¿verdad? Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es mi nombre Bueno. Uy, buenos días. Sí, disculpe. Fíjese que tengo dos preguntas. Usted decía que en el protocolo todo tiene que ir en orden y por número, ¿verdad? Todos los instrumentos tienen todas las hojas tienen su número. Usted comentaba que al momento de que se hace un acta de matrimonio, estas actas son en hojas de papel simple. Ajá, en acta notarial. En el momento de colocarlo en el protocolo para continuar con esa numeración. Y mi otra pregunta es, al momento de que digamos, el notario comete un error con una hoja que está numerada, ¿cuál es el procedimiento entonces para darle de baja a esta hoja? Algo así, para informar o dar a conocer que la hoja está fuera de uso. Es que no, mire, pues me preguntó varias cosas ahí y vamos a ver, en primer lugar, digamos que el acta notarial de matrimonio sí va a interrumpir el orden digamos, del número que lleva el papel de protocolo, pero su foliación no la tiene que interrumpir porque esa acta, si va en 2, le va a tener que poner folio también, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que está haciendo usted constar en el acta de protocolización. Está indicando entre qué hoja de papel de protocolo queda y entre qué otra, porque va a quedar en medio de 2, ¿verdad? Y ya vamos a ver eso, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los errores, mire, puede darse el caso de que se dupliquen, que usted se pueda confundir digamos que le ponga digamos, el mismo número a 2 escrituras. Ese es un procedimiento que debemos hacer en el juzgado civil, pero eso lo vamos a hablar en su momento. Tal vez no hablemos de todo en este momento porque sí, se nos va a hacer como que muy larga la clase y sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a ver en su momento y si no, porque no es parte del programa del curso, pero sí quiero que sea en otro momento, ¿verdad? No sé si le contesto con esto, porque sí se puede equivocar, porque todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero existe un procedimiento en donde si usted duplicó 2 escrituras, o sea, les puso el mismo número, eso es el juez civil el que le va a autorizar de que nomine o que enumere la escritura con, no sé, podría ser con un 4A, eso lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Pero es un procedimiento que no lo va a resolver usted de por sí, sino que tiene que hacerse el procedimiento del juzgado civil, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ahora, por ejemplo, si se equivoca en la fecha, yo digo que en la fecha sí podría
podría testarse, digo yo, depende cómo sea el error, ¿verdad? Es que se pueden cometer varios errores y la forma de resolverlos pues va a ser dependiendo en dónde esté cometiendo usted el error, ¿verdad? Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Licenciado, perdone nuevamente, Sí, Doris hoy Ariza. habla Disculpe. Doris, ¿verdad? Sí, perdone. Anteriormente una compañera le preguntaba si usted nos iba a dar unos formatos o machotes para poder guiarnos y hacer nuestros documentos. Y usted le comentaba que le decía que no, que nosotros tenemos que elaborarlos. Pero como ella misma le decía, yo también estoy cursando el tercer semestre, el séptimo semestre. El séptimo. Exacto, el séptimo semestre y pues no tenemos conocimiento. O sea, yo pensaría que tal vez agarrar algún documento para darnos una idea de cómo guiar y poder Sí, es elaborar que nuestros documentos. lo vamos a hacer en clase, o sea que digamos que, mire, pues la forma de dirigir la clase, por ejemplo, hoy vamos a hablar del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, no, la primera que está creo que es la de acta de identificación de personas, no me recuerdo en la guía. Entonces, esa la vamos a hacer completa, ¿verdad? La vamos a hacer completa aquí en clase y yo voy a abrir un documento y vamos a hacerla completa, ¿verdad? Entonces, ahí usted ya va a tener la guía general, ¿verdad? En la siguiente clase, por ejemplo, vamos a ver una donación entre vivos, ¿verdad? Por decirle algo. Entonces, en esa donación de vivo, yo ya no le voy a dar la parte introductoria, sino que le voy a dar, vamos a ir redactando alguna cláusula que haga diferente esta escritura de la anterior, ¿verdad? Entonces, la parte introductoria, ¿para qué se la voy a volver a dar? Si usted sabe que lo primero que va a ver en la escritura es el número, 1, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, todo lleva la misma estructura, ¿verdad? Entonces, no les voy a estar dando cada escritura, ni les voy a estar redactando yo todas las escrituras porque al final lo que se pretende es que usted la haga de su propia inspiración, ¿verdad? De su propia imaginación también, ¿verdad? Que se invente nombres, que se invente hechos, que se invente, porque si no, ¿qué chiste tiene que yo venga y solo comencemos a leer las escrituras aquí una por una o que les mande y que ustedes solo las transcriban a su trabajo? No, hagámosla, hagamos el esfuerzo. Séptimo semestre significa que está llevando notariado 1, digo yo, ¿verdad? Pero pues por eso les decía que vamos a tratar de hacerlo desde cero, ¿verdad? Para la gente que está en el primer semestre, en el primer notariado, ¿verdad? Pero sí utilizando algunas técnicas que no precisamente son el mandarle los machotes y que ustedes los copien, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo creo que nos vamos a Comprendido, quedar licenciado. ahí. Muchas gracias. Licenciado, buenos días. Mi nombre es Sí, Lucía Lucía. Yocuquí. Ajá. Mire, tenía una duda con respecto a los errores que se pueden cometer ya en el contenido de la escritura. Por ejemplo, si se coloca la edad incorrecta de la persona, se puede, si lo dejan así, está mal o causa invalidez, algo así, de la escritura. Mire, lo que pasa que es como existe la posibilidad de que usted teste, como depende en qué momento se va a dar cuenta usted del error, ¿verdad? Usted testa y salva al final, ¿verdad? Entre línea y salva al final. Pero esos son errores que, pues yo considero que depende del tipo de escritura, no tiene relevancia, ¿verdad? No invalidaría el instrumento, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es un requisito esencial, pues también puede ser que por un error de cuenta o por un error de teclado se le puede ir a otra edad, aunque recuérdense que como en los instrumentos públicos no van números, ¿verdad? Las cantidades se escriben en letras, entonces yo veo más difícil un teclado cuando es un número el que se da, pero si usted lo está escribiendo en letras es más difícil, pero podría ser de que si se dio cuenta a tiempo, usted teste y entre línea, ¿verdad? Entre línea y salve al final. Pues también eso vamos a hablar en su momento, ¿verdad? Señores, entonces yo me voy a quedar aquí, yo los espero la otra semana, ¿verdad? Vamos a continuar con las generalidades de derecho notarial y yo espero que pasen muy bien
buen fin de semana y pues disfruten el día domingo porque el lunes tienen nuevamente actividades. Muy bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Ya. Feliz día. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. Gracias.